En este espacio de Filosófica Pro Paz, pues nuevamente es un gusto para mí compartir este espacio de reflexiones, búsquedas, este, compartir relatos, pues con un gran amigo, compañero de camino al que yo aprecio muchísimo, que es justamente Ángel Rangel. Y bueno, vamos a platicar en este espacio sobre un tema que en lo particular me gustaría compartir con esta comunidad que me ha acompañado en Filosófica Pro Paz, que es un tema que atraviesa de manera muy particular, atraviesa mi historia, mis vivencias, mis búsquedas de justicia, que es precisamente hablar sobre la perspectiva o la construcción de lo que pudiera ser la perspectiva de la diversidad funcional, que es, yo lo entiendo, como encontrar un camino para que las voces, las historias, las luchas de las personas con discapacidad puedan ser reivindicadas y puedan ser escuchadas en nuestra sociedad. Eh, Como persona facilitadora, como ser humano, como hombre. Soy una persona atravesada por la condición de la discapacidad y en particular, pues ese tema pues me toca muchísimo por lo mismo, ¿no? Y en este sentido, pues para mí ha sido realmente un gusto, una alegría, una esperanza encontrar precisamente un compañero y amigo como Ángel en estas búsquedas pues de la reflexión filosófica y de la justicia. Entonces le agradezco mucho, pues te agradezco mucho que compartas este espacio conmigo y a mí me gustaría mucho, Ángel, que tú te presentaras con esta comunidad de Filosófica Pro Paz, pues en los términos y maneras que a ti te hagan sentir pues más a gusto y más cómodo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Michelle, por el tiempo, el espacio y sobre todo por ya más de 12 años de amistad. Hemos pasado por tantas cosas que bien podríamos escribir un buen libro. Y creo que pues agradecer, ¿no? Que el siempre estar juntos, a lo mejor tenemos ideas diferentes, a lo mejor a veces discutimos, pero el siempre apoyarnos, ¿no? Para tratar de construir algo no solo bueno para nosotros, sino bueno para los demás. Bueno, para todas las personas, me presento, yo soy el maestro Ángel Rangel, Ángel Emanuel Rangel Bocardo, soy profesor en el ITESO, soy licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, maestro en Bioética por la Universidad Internacional de Valencia, me dedico pues sobre todo a dar clases, pero también tengo un blog donde cuento historias sobre la discapacidad y escribo sobre mí, sobre mis vivencias. Y siempre he sido activista en pro de nuestros derechos, pero como yo le decía a Michelle hasta hace muy poco, a pie de calle. Es decir, a pie de hacer las cosas para que funcionaran en la realidad empírica y no tanto en torno a la reflexión. Y ese es mi posicionamiento, mi historia de vida. Yo creo que, como comentábamos, es muy importante siempre en este tipo de cuestiones hablar de nuestro lugar de habla. Porque estas cuestiones a personas como a ti y como a mí no nos atraviesan desde un punto de vista teórico, conceptual, nos atraviesan todos los días. Son parte de nuestra vida cotidiana. Y todos los que hablamos de estos temas, todos, independientemente de nuestra ideología, valores, etcétera, pues tenemos un posicionamiento. Lo que sucede es que muchas veces la gente se niega a reconocerlo porque eso implica que no tiene una objetividad absoluta. Y eso a mucha gente a veces le pesa, ¿no? Pero este es nuestro lugar de habla y yo pediría a toda nuestra audiencia respeto y apertura. Respeto que no es lo mismo que ausencia de crítica, sino ausencia de burlas, ausencia de ataques personales, ¿no? Y apertura a escuchar lo que nosotros tenemos que decir, a escuchar a lo que nosotros pensamos y nuestra manera de ver la realidad, que no es la manera, sino simplemente un abordaje específico y concreto. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, precisamente para ir construyendo este espacio de diálogo, como tú bien decías, en un ambiente de seguridad y de confianza,
Hay una práctica dentro de lo que es la filosofía de los círculos de paz que a mí me gusta mucho, que es precisamente el que antes de comenzar una conversación o un diálogo se establezcan ciertos principios o valores desde los cuales pues se comprometan los hablantes a escucharse. Y a mí me gustaría que, si bien esto no es un círculo propiamente hablando, si retomáramos esta filosofía de visibilizar o establecer ciertos valores desde los cuales invitemos, bueno, nos invitemos a nosotros mismos a escucharnos, a dialogar, pero también invitemos a nuestra audiencia, como tú bien comentas, a que se sumen a este espacio. Y bueno, yo me gustaría proponerte o poner sobre la mesa varios valores que me parece que son fundamentales para abordar este tema de la diversidad funcional, que en principio sería como el respeto que tú ya comentabas, de reconocer que pues nosotros no vamos a hablar como de una verdad absoluta o de un criterio definitivo, sino simplemente de un abordaje o una perspectiva que desde nuestra historia de vida nos genera sentido. eh, el valor, por ejemplo, pues de la justicia. Tú bien sabes que llevo ya un cierto tiempo trabajando justamente en el sentido de la justicia restaurativa. Y en ese sentido, pues, si bien el círculo de paz, como decíamos, es una práctica de la justicia restaurativa, en esta conversación, nombrar y especificar a qué me refiero cuando hablo de la justicia restaurativa, sobre todo entendida como movimiento social, ¿no? Que sería justamente el reconocer, nombrar, cuestionar y transformar todas aquellas condiciones, pues, sociohistóricas de injusticia que han causado daño a personas, grupos y colectivos que desde distintos dispositivos de poder se han invisibilizado sus voces, sus historias, sus luchas. Y en este sentido, pues nos encontramos justamente las personas con diversidad funcional. Eh, el respeto, la justicia restaurativa y el reconocimiento de estas condiciones estructurales serían como tres valores que yo pondría sobre la mesa. Y yo te invitaría, Ángel, a que no sé si hubiera algún otro valor o principio que te gustaría nombrar o visibilizar. Pues a mí me gusta esta idea, no sé si puede definirse como un valor o no, pero esta idea de que todos tenemos algo que aportar sobre la realidad, ¿no? Todas las personas con independencia de su edad, condición social, etcétera, tienen una visión de la realidad que merece ser escuchada. Y en ese sentido, puede ser el valor de la diversidad, no como una cuestión de empleo o algo así, sino como que siempre van a existir distintas maneras de enfrentarse, de ver y entender la realidad. Y pues no tratar de imponer nuestra visión del mundo, sino simplemente tratar de darla a conocer. Pues muchas gracias, Ángel. Y bueno, comenzar esta plática refiriéndote que realmente te agradezco mucho los textos que compartiste conmigo precisamente para que fuéramos pensando y diseñando o trazando esta conversación. Y yo te compartía antes de que comenzáramos a grabar que realmente me generó una gran esperanza el poder acercarme al pensamiento de Agustina Palacios y Javier Romanosh, que son, entiendo, pues artífices, autores o pensadores de el modelo o del sistema de la diversidad funcional. Y dentro de la presentación o esquema de este modelo, ellos refieren pues que la historia, digamos, o las historias que han acompañado la comprensión de las personas con discapacidad, pues atraviesa varios modelos. El modelo de prescindencia, modelo rehabilitador y modelo social. Y ya un cuarto modelo que ellos refieren, que es justamente el de la diversidad funcional. Respecto a estos modelos desde los cuales ellos van trazando cómo se ha ido formando una narrativa, una comprensión respecto a la condición de discapacidad, ¿qué nos pudieras compartir? A ver, vamos a empezar por el principio. Hay
cuatro modelos básicos y también hay varios submodelos. Vamos a centrarnos en los modelos básicos. Hay un quinto que, como te comentaba antes de iniciar esta charla, no conozco muy bien, que es el modelo de los derechos humanos, pero luego profundizaremos en ese, ¿no? Pero entonces el primero que se impuso sobre todo en Europa y que se trajo a América después de la conquista, es el modelo de presidencia. ¿Qué caracteriza ese modelo? Las personas con discapacidad son vistas como prescindibles. No hay algo que puedan aportar a la sociedad y en ese sentido, en tanto cuanto prescindibles, pues se quedan al margen de la sociedad. Este modelo tiene dos submodelos. El modelo de marginación, que básicamente se convierten en mendigos o en espectáculo para los circos, ¿no? Para que las personas pues simplemente estén ahí. Y en objetos de caridad, donde los demás tienen que mostrar su bondad hacia los más débiles, dando caridad a las personas con discapacidad. Y submodelo eugenésico. En este submodelo eugenésico se va a buscar depurar la humanidad y eliminar pues a todos los que tengan alguna discapacidad, porque estorban y entorpecen la sociedad. Desde este modelo se define a la persona como tullida, como enferma, torcida, inválida, etcétera. Después, más o menos en la década de los 60, aparece lo que se conoce como el modelo médico rehabilitador. En este modelo va a haber dos puntos centrales. El médico, como la figura del saber y del que tiene que determinar qué es capacidad, qué es discapacidad, qué es salud. Y en ese sentido, el médico va a ser central. Y la otra idea es la de la normalización, ¿sí? La de rehabilitar y integrar a la persona con discapacidad a un mundo normal. Entonces, aquí pasa por ser una cuestión también, igual que en el otro modelo, individual. Pero ahora en lugar de prescindir de las personas, vamos a tratar de curarlas y vamos a tratar de que sean iguales a los demás, iguales a la norma. Y en ese sentido, pues es un modelo que se impuso en el mundo a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial y que explota el conocimiento científico-tecnológico, especialmente el conocimiento médico. Y se empieza a tener la capacidad de diagnosticar y de tratar, entre comillas, porque eso vamos a verlo después, a estas personas, ¿no? Y surgen también cuestiones como la educación especial, donde como ellos no pueden educarse en un sistema normal, vamos a hacer sistemas especiales para que ellos puedan educarse. ¿Sí? Este modelo, insisto, es con el acento en lo biológico, desde un punto de vista estrictamente científico e individual. Hay que reparar, hay que normalizar, hay que curar al sujeto individual que tiene una discapacidad y hay que integrarlo a la sociedad. Desde esta perspectiva, la persona pasa a ser definida sobre todo como un enfermo, como discapacitado. Y pasa a ser su objetivo en la vida curarse, como si fuera un coche en un taller y hay que terminar de arreglarlo hasta que quede bien. Y si no, pues que quede lo mejor posible. Posteriormente, en los 70 y derivado de la Universidad de California, un muchacho en Estados Unidos llamado Ed Davis, pues decide ingresar en esa universidad y empieza a ver, pues, digamos, una especie de movimiento en favor de que las personas con discapacidad puedan estudiar, trabajar, decidir sobre sus vidas y surge así lo que llamamos el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es este modelo? Es la idea de que la discapacidad no proviene de la condición individual de cada persona, sino de las relaciones sociales y los modelos institucionales que nos rodean. O sea,
Las personas no tenemos discapacidad porque a lo mejor no podamos caminar, sino que hay entornos discapacitantes que, por ejemplo, no tienen rampas, o gente que no respeta los semáforos, etcétera, o que cuando tú terminas la universidad no te quieren dar trabajo, pues no vas a trabajar tú así, ¿no? O sea, todas esas condiciones sociales que imposibilitan a las personas a ser independientes. Y en ese sentido, este modelo se expande alrededor del mundo a través de lo que se llamó el movimiento de la vida independiente, donde las personas con discapacidad buscan vivir la vida más independiente y autónoma posible desde sus posibilidades. Es decir, vivir, por ejemplo, solos, vivir un espacio donde puedan ellos hacer de comer, donde puedan ir al mercado, donde puedan trabajar sin ayuda o con la menor ayuda posible, para fomentar sobre todo su autonomía. ¿Sí? Este modelo es el que está adoptado en diversos mecanismos internacionales y declaraciones, como es la Declaración Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en 2006, que México firmó y ratificó, pero que a lo mejor no leyó bien, porque pues no hacemos en muchas prácticas este modelo, ¿no? Y ese modelo, digamos que está aceptado a nivel internacional, un modelo social de la discapacidad. Posteriormente, en 2006 publica Agustina Palacios el modelo social de la discapacidad, que es su tesis doctoral en la Universidad Rey Carlos III en España. Y ella aborda los distintos modelos, ¿no? Posteriormente se une con Javier Romañac, un matemático, filósofo y defensor por los derechos de las personas con discapacidad, que quedó tetrapléjico después de un accidente en moto, y entre ellos dos fundan lo que se va a llamar el modelo de la diversidad. ¿Cuáles van a ser las diferencias con el modelo social? Primero, ya no se admite que se defina a las personas por su capacidad o su incapacidad, sino por su dignidad. Y para evitar cuestiones que refieren a un trato y a un concepto que está muy maltratado, no se va a hablar de discapacidad, sino de diversidad funcional. ¿Por qué? Porque ellos arguyen que en la vida el ser humano tiene distintas, diversas maneras de funcionar frente al mundo y que no existe tal cosa como una sola o necesariamente se pueda definir como discapacidad a eso que se va a llamar y se le define como diversidad funcional que parte de la dignidad y que asume pues que en el mundo existen distintas maneras de ser y de funcionar frente a esa realidad. Y en ese sentido es un modelo muy revolucionario porque implica que no hay una sola manera de ser y de estar en el mundo que deba ser aceptada y que las personas deben ser valoradas con respecto a su dignidad. Otra cuestión fundamental es que de este modelo, un poco heredando lo anterior, es la cuestión de la discapacidad. No va a ser ya una cuestión de salud, no va a ser una cuestión sanitaria propiamente. Sí tiene una dimensión sanitaria, pero no es una cuestión de salud, sino que es una cuestión de derechos humanos, de que las personas puedan tener pleno derecho y pleno goce de todos sus derechos humanos, como son la salud, la educación, etcétera. Y ya no solo va a ser una cuestión de si vamos al hospital o no, de si nos tratamos de esto o no, sino de si realmente las personas pueden gozar de todos sus derechos. Hay dos conceptos fundamentales en esta filosofía, sobre todo el que es libertad, que es libertad e igualdad en la diversidad. Y también que además de la dignidad intrínseca, la dignidad que todos tenemos por ser seres humanos y ser reconocidos y tratados, al menos en teoría, como fines en sí mismos,
va a ser la dignidad extrínseca o jurídica, que va a implicar que se busque que las personas como nosotros sean reconocidos y tratados jurídicamente como sujetos plenos de derechos en su diversidad. Qué interesante esto que comentas. Yo, por ejemplo, te refería que al momento de empezar a estudiar los modelos, eh, pues desde el campo en el que yo me encuentro, desde la posición desde la cual yo me desarrollo como facilitador de procesos de diálogo o de mediación, algo que últimamente he estado estudiando mucho es precisamente el campo de la práctica narrativa, ¿no? Y dentro de lo que es el campo de la práctica narrativa, pues se hace mucho énfasis en tomar conciencia y posición frente a lo que se puede denominar como los discursos dominantes, ¿no? Estos discursos o estas lógicas desde las cuales pues se empiezan a generar violencias, se empiezan a invisibilizar ciertas lógicas de opresión. Y entonces cuando yo revisaba justamente estos modelos desde los cuales se ha ido entendiendo la posición de la persona con discapacidad, al menos desde mi práctica como facilitador de procesos de diálogo, de procesos de construcción de paz, iba encontrando precisamente en estos modelos muchas pistas precisamente de ciertos discursos dominantes que se han generado alrededor precisamente de de la posición de las personas con discapacidad. Por comenzar, por ejemplo, con lo que es la lógica de la prescindencia que tú decías, ¿no? De que se puede prescindir, ¿no? Decían, tiene una cierta lógica o tiene un cierto origen religioso, donde la persona con discapacidad es considerada pues incluso como un castigo desde una lógica de culpa y precisamente cómo todo esto de alguna manera sigue generando ciertas lógicas y discursos que a pesar de que en la teoría pudiéramos decir que se han ido superando estos modelos, siguen de alguna manera, pues implicados en los discursos, ¿no? Los discursos sociales, culturales, incluso jurídicos, ¿no? En el modelo rehabilitador, precisamente todo esto que tú comentabas, cómo se pasa de la lógica del castigo a la lógica científica de mirarlo como una enfermedad o como una patología, pero al final, pues se incorpora, digamos, se incorpora a nuestras personas a un camino, digamos, de normalización. Y lo más riesgoso justamente del discurso dominante es precisamente la lógica de normalización que lleva implícito, donde precisamente se desconoce lo diferente, se desconoce lo diverso, ¿no? Y finalmente, ahorita con esto que tú nos comentabas, esta aproximación al modelo de la diversidad funcional, yo, por ejemplo, hasta que tú me empezaste a compartir estos materiales, yo tuve acceso a poder nombrar esta realidad desde estos términos de la diversidad funcional. Y sí te puedo comentar que para mí fue una experiencia de verdad restauradora, por así decirlo, toparme con esta nueva definición o comprensión de la realidad. No la conocía hasta que me compartiste la obra de Javier Romanosh. Y y simplemente el poder nombrarlo como diversidad funcional, o sea, para mí fue un punto de encuentro de otra narrativa, ¿no? Y de otra posibilidad y de otros caminos de comprensión muy diferentes. Y en en este sentido, conforme fui avanzando en lo que tú me compartías, precisamente encontré lo que sería el posicionamiento de la filosofía de la vida independiente, que entiendo que es como esa filosofía desde la cual se han ido nutriendo. Pues la conciencia de quienes estamos en esta diversidad funcional, esta conciencia política y ética, ¿no? Desde la filosofía de la vida independiente. Eh, ¿Esto cómo te resuena? A ver, primero quisiera, antes de hablar sobre el movimiento de vida independiente, quisiera decir que creo que es muy desconocido por estos lares en Latinoamérica. No tanto el movimiento de vida independiente, porque eso ya existe, yo fui con ellos hace como 20 años,
con el ingeniero Santiago, que ellos hacen un excelente trabajo dando sillas, dando cursos, apoyando a buscar empleo, haciendo asociaciones con empresas. Por ejemplo, en Ciudad de México tienen muy buenos contactos con OXXO, con el aeropuerto, con ciertas organizaciones de caridad, y eso ha ayudado a mejorar, sobre todo la vida de las personas con discapacidad, especialmente en Ciudad de México. Pero la reflexión teórica está muy desconocida. Yo, no es mentira, te lo comentaba en el espacio que tuvimos previo. Yo di con Javier Romañac por accidente. Yo digo Javier Rabañac porque soy un poco obsesivo, más bien bastante obsesivo, y me encanta tener miles y miles y miles de libros y artículos y videos, y siempre pongo a buscar en Amazon a ver qué me encuentro. Y al buscar así bioética en el buscador, me salió la bioética al otro lado del espejo, esta obra maestra de Javier Romañac, donde justamente aborda cuestiones como salud, enfermedad, capacidad, discapacidad, desde nuestra perspectiva. Y yo dije, oye, pues se ve bueno, total cuesta 37 pesos. Y dije, lo compré, lo leí y dije, pues ¿dónde habías estado? O sea, ¿dónde habías Sí, estado? ¿Dónde habías estado que yo no sabía que existías y que fue un cambio radical porque me dio ese andamiaje, ese constructo teórico conceptual que yo necesitaba para entender la realidad, pero sobre todo para entenderme a mí mismo, ¿no? ¿Cuál era mi lucha? Porque yo todo el tiempo he luchado, pero insisto, en la calle o gritándome con los médicos en los hospitales, ¿no? Cuando me dicen, es que estás enfermo, no, no estoy enfermo, señora. Entonces, me dio todo ese andamiaje teórico conceptual que yo requería para entender esto, ¿no? Y, por ejemplo, regresando ya a tu pregunta, el modelo de vida independiente pues surge en Estados Unidos en los setentas y posteriormente se va globalizando, primero en Inglaterra, luego en los 90 llegan a América Latina, llega a México, te insisto, en México está el ingeniero Santiago, que sigue haciendo el trabajo y tiene la Fundación Vida Independiente, así se llama, y que justamente ellos se dedican sobre todo a dar talleres para que las personas en silla de ruedas tengan vidas más independientes. Y este modelo también cristaliza en lo jurídico, primero en Estados Unidos con con la Americans with Disabilities Act, una ley federal que prohíbe la discriminación hacia las personas con discapacidad. Y en ese sentido empieza pues un movimiento que no solo exige que se respeten sus derechos en teoría, sino que exige, por ejemplo, que haya rampas, que haya elevadores, que haya empleos para personas con discapacidad, que haya pues muchas cosas que en nuestros países todavía no hay y que si tú un día vas allá, pues puedes verlo desde cómo se piensa y se construye la infraestructura. Ya no es algo que ni siquiera piensen, ya es algo que está incluido en la manera de estructurar la sociedad. Y por eso, cuando voy de viaje, luego me gusta andar ahí ando como niño en dulcería, ¿no? Cruzándome en la calle, subiéndome a todos lados. ¿Por qué? Porque el espacio ya se construyó así. Ese fue el primer instrumento jurídico que viene de la lucha, porque fue todo un movimiento, no fue gratis, por los derechos de las personas con discapacidad. Luego te voy a pasar un documental que hizo la PBS sobre cómo surgió este movimiento en Denver y cómo se fue también haciendo desde las grandes ciudades, digamos, el impacto, la ola hacia todo el país y posteriormente de ahí hacia el mundo. Luego ya en los años 2000 aparece dos elementos fundamentales, uno jurídico y otro social. El jurídico es la Declaración Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por más de 100 países en el 2006 y ratificada por México. Esto es muy importante, tú que eres abogado, porque implica que los países que lo firmaron y lo ratificaron asumen el modelo social de la discapacidad, asumen que tienen que cambiar estructuras sociales y tratar a las personas desde el modelo social, lo cual a mí me haría muy feliz. Por desgracia, en la práctica, pues eso está muy lejos. Y una de las cosas más valiosas es que se reconoce en la declaración
que no toda discapacidad es una enfermedad y no toda enfermedad es una discapacidad. Y eso es algo muy valioso porque ya desde la Organización Mundial de la Salud y ya desde estos instrumentos se dice que no estamos enfermos, no estamos enfermitos. Y entonces desde ese punto de vista es importante aclarar que es una condición de vida, no es una enfermedad. No tengo gripa, no tengo migraña, no tengo, no sé, desde el dolor de panza hasta algo tan difícil como el cáncer, ¿no? No estoy enfermo. Y eso es algo muy importante. Y ya también en los 2000, de la mano de Romañac y todas estas personas, surge lo que llamamos el Foro de Vida Independiente y Libertad, un movimiento filosófico y político a nivel global que lo que busca es el respeto a nuestra forma de vida y también la búsqueda de que se reconozcan los distintos instrumentos sociales y jurídicos alrededor del mundo, pues esta manera de ver la realidad y de enfrentarse con ella, ¿no? Yo hace más o menos un año me integré al foro y fue bien curioso porque me preguntaba el administrador, ¿no? Oye, es que el único requisito es que conozcas a alguien en el foro. Yo le dije, ah, pues sí, pues mi problema es que no lo cumplo, pero si no quieres, pues ni modo. Y él me dijo, ah, no, claro que sí, no hay problema. Le digo, pues yo caí con ustedes por accidente, o sea, como con muchas cosas caí porque sí, le escribí y ya. Realmente a veces comparte notas, a veces hay diálogos. Está muy enfocado en España, pero a veces se abre a otras partes del mundo y es muy interesante. Y pues en ese sentido podemos ver que hay una conexión entre una reflexión teórica de la realidad, un movimiento social que posteriormente se traslada a otros espacios y también instrumentos jurídicos y reflexiones éticas al respecto. Digamos que es todo un entramado, no es solo una cosa y muchas veces cometemos el error, o yo cometí durante muchos años el error de no unir las partes del rompecabezas, ¿no? De trabajar a pie de calle, pero de no querer trabajar en lo teórico, en lo conceptual. Cuando estudiaba en la universidad, me negué rotundamente siempre a escribir sobre discapacidad. ¿Por qué? Porque no quería ser el discapacitado que escribe sobre discapacidad. ¿Qué pasó? Eso no te lo había comentado fuera del aire, pero es muy importante. Durante la pandemia de COVID, pasó que un día salí de mi casa y yo quería ir al parque a jugar básquetbol porque tenía 2 meses encerrado. Y le digo al encargado, afortunadamente conozco al encargado, y le digo, oye, pues quiero entrar. Está entrando la gente. No es que tú no puedes. Digo, ¿por qué? No, si por mí tú sí entras, pues ¿qué tiene? Es por orden de la Secretaría de Salud. Y yo dije, ¿ah, sí? Pues no, ¿por qué? Si yo estoy sano, se los puedo demostrar si quieren. A ver, háganme pruebas, estudienme, píquenme, sáquenme lo que quieran, van a ver que estoy sanito. Y entonces di una conferencia en el ITESO que se llamó Discriminación en los sistemas de triaje de España, Inglaterra y Alabama hacia las personas con discapacidad. Perdón, discriminación hacia las personas con discapacidad en los sistemas de triaje de España, Inglaterra y Alabama, y de cómo los distintos sistemas o guías de triaje asumen que uno, no, tenemos menos salud, dos, tenemos menos calidad de vida, y tres, por algún motivo, a pesar de no tener condiciones respiratorias, tenemos menor probabilidad de sobrevivir. Pero curiosamente en las guías no definen qué es discapacidad, no definen qué es salud y no dan ninguna prueba empírica de por qué una persona como yo se tendría que morir o tendría mayores probabilidades de morir de una infección respiratoria. Todo eso lo asumen y es muy interesante entonces, y desde ahí empecé a trabajar en lo teórico. Empecé a trabajar en la reflexión, no por gusto, sino por necesidad. Porque desgraciadamente somos muy poquitos los que tenemos la formación, los que tenemos la capacidad de visibilizar esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas como nosotros viven extraordinariamente marginadas. No tienen la posibilidad de hablar, no tienen voz. No porque no tengan nada que decir, sino porque ni siquiera se han dado cuenta que pueden decirlo. Sí es.
Así es. Sí, y fíjate que te escucho y me mueve mucho escucharte. Yo te decía, me resuena, me hace vibrar con la propia vida, con la propia historia, con las propias búsquedas de justicia. Por ahí justamente pues comentábamos los años que tenemos de conocernos y más acordarme mucho justamente de esos tiempos en la universidad cuando constantemente hablábamos de mis trabajos de filosofía sobre la justicia y que me decías que en todos tus trabajos no dejas de hablar sobre lo mismo, ¿no? Y creo, Ángel, ahorita que te escuchaba, que mucho de mi búsqueda o de la búsqueda que he compartido contigo va precisamente en la línea del tema que hoy estamos platicando y que tú ahorita bien lo decías, ¿no? Cuando encuentras a Romanov, esto te permite tener como un andamiaje teórico, como un vocabulario desde el cual comprender y asumir la realidad o empezarla a analizar, ¿no? Y a mí me pasaba lo mismo, justamente cuando tú me compartías estos materiales, para mí eran realmente una experiencia muy esperanzadora y muy gratificante, porque justamente a mí me pasaba como lo mismo, o sea, cuando empezaba yo a revisar estos materiales, como que bajaba yo a lo más íntimo y a lo más vital, por así decirlo, de mi búsqueda de comprender o trabajar por una justicia más humana, ¿no? Eh, Simplemente el que voy viendo cómo desde estos modelos de comprensión de las personas con diversidad funcional, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero se va construyendo también como un lenguaje político, ¿no? Y entonces es interesante porque normalmente como que tenemos la idea de que el lenguaje y sobre todo el lenguaje que a veces es atravesado por cuestiones científicas, tiene que ser como neutral o objetivo. Y entonces estamos hablando de este tema y entro como en una dimensión de entender la dimensión política del lenguaje, ¿no? Porque no es lo mismo decir, como decíamos hace un momento, no es lo mismo decir persona con discapacidad que ya asignar o nombrarlo, por ejemplo, dar un paso en hablar de diversidad funcional, ¿no? O sea, simplemente la reasignación, la construcción del lenguaje abre otras posibilidades de estudio, de investigación, de cuestionamiento, de transformación muy diferentes. No sé si aquí, por ejemplo, tú resonarás conmigo, ¿no? A ver, hay una cuestión súper importante. Esto es más reciente, esto es de un autor americano que se llama Joel Reynolds, que se llama su libro The Life Worth Living. No me acuerdo del subtítulo, pero te lo paso, que justamente habla sobre las vidas que merecen ser vividas. Y por ejemplo, el concepto de salud es bien tramposo. ¿Qué es salud? ¿Quién tiene salud? ¿Por qué tiene salud? ¿En qué momento se pierde? ¿Se pierde de una vez o se pierde por siempre? Quién tiene derecho a definirlo? Otra cuestión, y esta sí es muy dura, es en muchos manuales de medicina, y lo demuestra Reynolds, no hay distinción entre enfermedad y discapacidad. Son lo mismo. Él habla, y esto es bien importante, de un concepto difícil de traducir, pero lo voy a intentar. No se enojen, por favor. De ableist conflictuation, que viene a ser como este entramado de capacitismo. Capacitismo es que todo lo que se refiera a capacidades normales debe ser asumido, ¿no? Caminar, correr, brincar y todo lo que no sea capacitismo es enfermedad, es falta de calidad de vida, etcétera. Entonces, él dice que que este entramado capacitista se compone de conceptos como salud, calidad de vida, capacidad y discapacidad, pero es bien importante, no hay a veces definiciones claras y muchas veces se utilizan como sinónimos.
A mí me encanta pelearme con los doctores porque, a ver, tú no tienes calidad de vida. Digo, pues no estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en el por qué. O sea, no estamos de acuerdo en que no tengo calidad de vida. Pero yo voy a decir que yo no tengo calidad de vida porque vivo en una sociedad muy, y perdón que lo diga, pero muy jodida, donde no puedo salir a la calle. Donde mi mayor miedo es salir a la calle, no porque no sepa salir a la calle, no porque no tenga las habilidades para salir a la calle, no porque no tenga las herramientas, tengo mi silla especial, para salir a la calle. Lo que me da miedo es que me atropelle. Y en ese sentido, sí, usted va a decir que no tengo calidad de vida porque estoy en una silla de ruedas. Yo le voy a decir que no tengo calidad de vida porque la calle es un riesgo para mí. Es un riesgo para mi vida. Y en ese sentido, sí es bien importante las palabras y sí es bien importante entender que estas cuestiones de salud no solo son cuestiones médicas. Que sí hay objetividad, sí, sí hay. O sea, si yo voy y me hacen un estudio y, por Claro. ejemplo, me caigo de mi silla y me rompo un hueso, sí hay estándares objetivos, porque también no podemos caer en el riesgo de que todo es inventado y cada quien Sí, tiene... no. No. No, o sea, sí hay objetividad, sí hay enfermedades, sí valoro la medicina como ciencia, pero el problema es que los médicos están tan ensimismados, en general, siempre hay casos específicos, que solo ellos están acostumbrados a hablar, solo ellos están acostumbrados a decir lo que se puede aceptar y lo que no. Y en el momento en que tú los cuestionas, se enojan, rebotan contigo porque es como, oye, pues no. O sea, como quién eres tú para decirle al médico que no está en lo correcto. Sí, y fíjate que justamente acercándome un poquito, te digo, a este texto del modelo de la diversidad funcional, hay una parte donde justamente dice, bueno, a ver, que estemos visibilizando la importancia o la dimensión, digamos, de las estructuras sociales en función de la vida y de la historia de las personas con diversidad funcional, no significa que estemos desconociendo la dimensión sanitaria del tema, ¿no? O médica, por así decirlo, pero justamente en el mismo, en la misma propuesta, refería Javier Romanosh, decía, pero el riesgo está en que justamente todo lo reduzcamos a lo sanitario, desconociendo la importancia o el impacto de las estructuras políticas o de los fenómenos que no son propiamente científicos, ¿no? O sea, aludiendo un poquito a este discernimiento que tú hacías también como de no perdernos en la presencia, por así decirlo, de los elementos objetivos de la ciencia, de la medicina, ¿no? Pero reconocer cómo de alguna forma también, y no lo podemos como negar, están atravesados estos elementos políticos, económicos, culturales, ¿no? Totalmente. ¿Alguna vez viste una película sobre eutanasia donde el protagonista quisiera vivir, pero le quisieran darle eutanasia? Piensa, por ejemplo, en Million Dollar Baby. No sé si lo has visto. La historia de esta boxeadora que luego se cae, se pega con el banquito y se queda cuadraplégica, ¿no? Creo cuadraplégica o tetraplégica, no recuerdo exactamente. Pero entonces, toda su historia transcurre dentro del hospital. Yo desde la primera vez que la vi pensaba, oigan, pues a lo mejor si la sacan a que le dé el sol, pues puede ser que se ponga un poquito más contenta, ¿no? Y como estas historias sobre la discapacidad siempre se van a ver atravesadas por sufrimiento y muerte, por dolor, Sí. por falta de habilidad, y curiosamente siempre se utilizan para promover la eutanasia. Cuando lo dice Javier Romañac en uno de sus videos, te lo voy a pasar, también se me olvidó. Dice, yo estaría preocupado por ella y hubiera llorado así junto con ella de no saber que hay personas hoy en día con su condición que conducen, que trabajan, que se mueven, que colaboran con sus familias. O sea, que no simplemente sufren, porque esa es otra cuestión. Sí, sí sufrimos, pues a mí me duelen los brazos y hay días que pues, me siento muy mal y pues tengo que tomar medicamento, pero no, mi vida no es solo sufrimiento. Hay muchas más cosas en mi vida, pero mi vida, nuestras vidas, se quieren reducir, sobre todo a través de estas narrativas, a es que sufren mucho.
Sí, pero no solo sufrimos por no poder caminar o por tener un dolor crónico, también sufrimos porque no nos dejan, no nos levantan en los Uber, porque no nos dejan cruzar la calle, porque cuando salimos a pedir un empleo no hay espacios. Bueno, ya hay más espacios, pero antes no había espacios para nosotros. Sufrimos porque no hay rampa, pero eso pues no se ve, eso sale caro. Eso es difícil. Y en ese sentido, romper con estas narrativas que solo muestran sufrimiento, dolor y que muestran mañosamente, a mi entender, la eutanasia y el suicidio como únicas alternativas para Así nosotros, es. pues está muy complicado, ¿no? Yo la verdad le agradezco a Netflix por esta serie Ojitos de Huevo, porque justamente pues, son un muchacho con parálisis y un muchacho con ceguera que quiere ser comediante. Y ellos no son niños que van al Teletón y que son un ejemplo para todos, sino que son los muchachos que fuman marihuana y que van por la ciudad y que la discapacidad se convierte, o la diversidad funcional se convierte en el centro, pero desde su perspectiva de vida, no desde, ay, está sufriendo, hay que darle la eutanasia. Es la única serie que yo he visto que aborda nuestra realidad desde otra perspectiva. Desde una perspectiva divertida, cuentan chistes, se caen, les pasan cosas. Son seres humanos, igual que todos los demás. E igual que todos los demás cometen errores y se pelean y se equivocan. Pero es otra narrativa donde ya no hay, ay, qué sufrimiento, ay, qué dolor, hay que darle la eutanasia. No, pues, no, gracias, Sí. no. No, Fíjate que no. sí, yo ahorita te escuchaba y haz de cuenta que resuena mucho con lo que yo estoy investigando y trabajando, como yo te comentaba, en la práctica narrativa, ¿no? Porque justamente algo que denuncia la práctica narrativa es que de pronto ante diferentes problemáticas o conflictos sociales, nos quedamos con una narrativa que ellos llaman narrativa radicalizada o dominante donde sucede esto que justamente tú acabas de decir, o sea, se empobrece la realidad de las personas, la riqueza de vida de una persona, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido, es justamente estas narrativas radicalizadas que han acompañado a la idea de discapacidad, ¿no? Pues que sufre, que está enfermo, que sería mejor, como tú bien dices, aludiendo a a esta película de Clint Eastwood, que que es mejor que ella muera. Y entonces en eso perdemos la posibilidad de recuperar muchas historias desde otros territorios donde podemos mirarnos y entendernos como personas con discapacidad, pero desde una resignificación de la dignidad. O sea, ¿qué historias, qué relatos podemos empezar a compartir donde podamos empezar justamente a visibilizar esta resistencia o, o este anhelo, este deseo de que también se mire la dignidad, ¿no? Y otras, otras historias, otras riquezas desde cómo nos paramos en el mundo, ¿no? Em, Sí, no, definitivamente. Y creo que justamente, Ángel, este caminar que tú estás haciendo, de verdad a mí me llena mucho de esperanza, porque aparte creo que desde las bases que te está dando tu formación filosófica, desde las herramientas de la bioética, a mí me da mucho gusto que esté alguien como tú contándonos historias y contándonos posibilidades, ¿no? Y a lo mejor aquí me gustaría preguntarte, y a lo mejor ya como para ir cerrando también, justamente tú desde tu campo, que es la bioética, qué posibilidades, qué caminos empiezas tú a intuir que se pueden como transitar o caminar o que a ti te gustaría caminar? ¿Y de qué manera tú piensas que justamente la bioética, desde una historia, desde una voz como la tuya, puede justamente enriquecer las historias, las búsquedas de las personas con diversidad funcional? ¿Tú cómo lo miras? A ver, voy a hacer varias aclaraciones. Una es
justamente animarnos a contar nuestras historias, ¿no? Pero hace un tiempo abrí mi propio blog y fue una resistencia mía el decir, "Pues es que yo no quiero, ¿quién lo va a leer? ¿Quién no esto? ¿Por qué?" Fue hasta que Patti Lupercio, una colega de ITESO, o sea, Ángel, es que la gente tiene que saber lo que te pasa. La gente va a estar interesada en conocer tus historias. Y yo decía la verdad, ay, ningún tarugo va a leer esto. Si llego a 5 seguidores, un seguidor ahí, una lectura, pues con eso sería mucho, ¿no? Actualmente ya tengo 60, eh, pues ya tengo artículos con más de 100 vistas y justamente la gente se interesa por conocer esta otra perspectiva de la realidad que está tan invisibilizada. A mí en la academia me ha ido muy bien y creo que pues, me gusta mucho ser profesor, pero algo que tengo mucha problemática con la academia es que no se permite escribir en primera persona. Y desde mi punto de vista, mi experiencia vital es relevante, porque yo vivo la bioética todos los días, porque yo vivo la discriminación todos los días, porque yo he ido a los hospitales siendo miembro de un comité de ética y me han dicho, ay doctor, qué bueno que lo trae aquí de paseo. O sea, me pasó hace poco que fui al hospital donde trabajo como voluntario y la doctora que me hizo el favor de acompañarme. O sea, le decían, ay, qué bueno que lo trae de paseo. O sea, como si un hospital de tercer nivel fuera una atracción turística, ¿no? Así dije, pues. Entonces, desde la bioética, yo estoy trabajando ahorita el tema de la eutanasia. O ya estoy trabajando en 2 artículos. Y también creo que, desde mi punto de vista, y en esto siempre hemos tenido muchas coincidencias, no solo basta con analizar casos o determinar si fue ético o no ético lo que se realizó. A mí lo que más me gustaría es tratar de devolverle a esas personas que han sido dañadas, que han sido vulneradas por malos tratos, por pésima atención médica, por discriminación, devolverles su dignidad, devolverles su capacidad de hablar, devolverles su agencia en su propia salud. Y eso es en lo que yo quiero enfocar mi tesis doctoral. Ahorita estoy trabajando en 2 artículos sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. No voy a dar detalles porque para no hacer spoilers, pero sí, y a invitarte, pues, invitar a tu audiencia a que me sigan. Mi espacio es muy bonito porque justamente ahí en mi medium, pues puedo escribir lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, en el tono que yo quiera y nadie me va a regañar. Y nadie me va a decir, es que ¿por qué escribes en primera persona? Pues porque me da la gana. O sea, y es muy padre porque combino un poco esta reflexión académica con cuestiones personales y con mi propia vivencia de la realidad. Y créanme, sí, sí hay personas interesadas, sí hay impacto y sí hay espacios que se abren, ¿no? La cosa es, muchas veces uno tiene la misma problemática de que uno mismo tiene miedo de abrirlos, ¿no? Uno mismo tiene miedo de darse a conocer y de, pues, mostrarse al mundo como es, ¿no? Y un último comentario es, yo creo que algo igualmente peligroso que esta cuestión de el puro sufrimiento es lo que llaman el porno inspiracional porque es la otra cara de la misma moneda, Sí. que es tú eres una inspiración, tú eres un eso, tú eres y te deshumaniza desde el otro punto de vista. Que te conviertes en una especie de ser perfecto y luz, en un angelito, algunos dijeron desde un punto de vista estrictamente religioso, cuando lo que yo quiero y lo que muchos queremos que estamos en este tipo de movimientos es el reconocimiento de mi plena humanidad. Y en ese sentido, pues me equivoco, cometo errores, pues, a veces fallo, ¿no? Como todas las personas, y ni soy lo peor que existe en la historia del mundo, pero tampoco soy la mejor persona que ha existido. Simplemente soy un ser humano. Fíjate que esto último que comentas definitivamente me adhiero y me sumo, ahora sí que como dicen en redes sociales, me sumo por dos a lo que acabas de mencionar. Totalmente desde mi historia, desde mi caminar, resueno mucho con esto último que acabas de mencionar y creo yo que justamente algo que nos puede acompañar justamente en el discernimiento de estas nuevas narrativas, de estas narrativas desde la dignidad es justamente eso, o sea, poner en el centro o como eje de nuestras narrativas o de nuestros planteamientos
pues lo que está en el mismo modelo, lo que propone el mismo modelo, que es la profundización sobre el sentido de la dignidad, ¿no? Y que entiendo yo que incluso por ahí viene la propuesta de Agustina Palacios y Javi Romanosh, en el sentido de que la dignidad es como el punto eje, como el punto de partida y de discernimiento, precisamente para no caer en estos extremos que tú comentas. Completamente, ¿no? Y no en vano hay bioticistas reconocidos que hablan justamente de que la dignidad y los derechos humanos deben de ser los ejes fundamentales de una bioética del siglo XXI y de una bioética laica, que nos incluye a todos con independencia de si somos católicos, si somos cristianos, ateos, musulmanes o budistas, donde todos cabemos. Si partimos de la dignidad y los derechos humanos, todos cabemos ahí porque lo que nos une es nuestro ser fines en sí mismos y gozar de estos derechos básicos, que son básicos, no máximos, son mínimos, no máximos, de vida, salud, alimento, para tener una vida digna. Sí, fíjate que no te escucho y me da mucha esperanza, eh, me genera sentido escucharte. A mí, por ejemplo, desde mi campo, que está más en el ámbito, como tú sabes, de la mediación, del derecho, de la construcción de paz, me parece que el haber tenido contigo esta conversación me deja muchas tareas y me deja muchas reflexiones. Como tarea, por ejemplo, creo que sí me deja el seguir estudiando y profundizando. Creo que gracias a lo que hoy me compartiste, como tú bien decías, me compartiste un andamiaje teórico, un lenguaje desde el cual puedo empezar a comprender mejor mi propia historia, a empezar a nombrar ciertas situaciones que no sabía cómo nombrar, porque te insisto, a veces el estudio que hacía eh, desde la justicia en la filosofía o incluso la misma justicia restaurativa, de pronto sentía que me faltaba algo, ¿no? Y esta perspectiva de verdad me genera mucha esperanza. Eh, Creo que serían como dos dimensiones a las que me siento invitado. Primero, como a seguir profundizando en el modelo, en el estudio de la diversidad funcional, porque incluso en el mismo planteamiento decían que todavía en el mundo, en los países, no está comprendido como una perspectiva, porque incluso todavía creo que el concepto es nuevo, apenas acaba de surgir en el 2005, justamente en un foro, y entonces como la invitación a seguir explorando por ahí, porque me parece que se puede construir desde lo político y desde lo jurídico una perspectiva desde este modelo, una perspectiva denominada de la diversidad funcional, de las personas con diversidad funcional, y creo que también los elementos de la filosofía de vida independiente, pues dan como muchos recursos también para que yo como persona con diversidad funcional pueda también tomar una posición ética y política, ¿no? O sea, me encantaría que me siguieras pasando materiales en este sentido de cómo se ha ido desarrollando el movimiento social, porque creo que desde ese movimiento social puedo construir una posición ética y política desde la cual también acompañar a las personas que acompaño en procesos de diálogo. O sea, definitivamente esta categoría de la diversidad funcional creo que es una categoría que me siento invitado a incorporar a mi análisis del conflicto y seguir estudiando y desde ahí seguir aportando, ¿no? Así como tú vas a seguir aportando desde la bioética, donde tú vas encontrando muchas luces y posibilidades, pues igual, o sea, para mí lo que es la filosofía de vida independiente que tú me compartiste, me da elementos, ¿no? Y eso te lo agradezco profundamente. Igualmente, Michelle, yo creo que hay dos puntos para cerrar que me gustaría mencionar y hacerte otra invitación. A ver, el primer punto que me gustaría mencionar es que hace falta investigación. Y volviendo en otros países, desde hace ya más o menos 45 años, por ahí de 1980-82, surgió lo que se llama estudios sobre la discapacidad. Recordemos que una universidad tiene tres grandes funciones: la docencia, la investigación y la difusión.
Y en cuestiones de discapacidad en este país, no existe investigación formal. Y eso es muy grave, porque con poca investigación que he realizado personalmente, la situación de las personas como nosotros es inhumana, es inaceptable. De hecho, estoy trabajando en un libro que se va a llamar más o menos así, que se llama La situación de las personas con discapacidad en México, una situación inhumana o una situación inaceptable. No sé, todavía estoy trabajando en cómo ponerle bien el título, pero justamente es una especie de denuncia con toda la información que me he venido encontrando de cómo las personas como nosotros, si las personas sin discapacidad o sin diversidad funcional tienen una vida complicada, la de nosotros es inhumana. O sea, la de las mayorías es completamente inhumana, sin acceso al trabajo, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, sin nada. O sea, prácticamente sobreviven todos los días de milagro. Eh, pues creo que visibilizando esto es como podemos trabajarlo. Y en ese sentido, encontré el otro día en una página que se llama Yo también, te la recomiendo mucho, que es Discapacidad con todas sus letras, es una asociación civil, que la UAM Xochimilco acaba de abrir una especialización sobre estudios sobre la discapacidad, pero 40 años tarde. O sea, qué bueno que la abrieron, qué bueno que se haga, pero vamos 40 años atrás. Y en ese sentido, pues nos hace falta desde distintos campos, desde el derecho, desde la sociología, desde la medicina, desde la economía, desde la bioética, no solo pensar, sino investigar estas cuestiones, tanto desde un punto de vista estrictamente individual, colectivo, pero también académico. ¿Cuál es la problemática? Que no vemos muchos. Y entonces estamos muy limitados porque desgraciadamente el nivel educativo promedio de una persona con discapacidad, a ver, yo sé que parece trivia, pero ¿sabes cuál es? No, 5,6 años. Entonces, tú imagínate que van a poderle escuchar a una persona que no ha terminado la primaria. O sea, no sí, hablamos de universidad, no hablamos de posgrados, hablamos de que la mayoría de las personas como nosotros no completa la educación básica. ¿Y cómo podemos visibilizarlo si solamente somos unos poquitos super privilegiados los que tenemos acceso a una educación decente, los que tenemos acceso a poder tan siquiera quejarnos, así es. que ya es algo? Entonces tenemos que trabajar pues desde abajo y entender que esos cambios no se van a ver en un año, no se van a ver en 5, se van a ver en 20 o en 30, pero las personas que vienen detrás podrán tener una vida un poco mejor. O sea, un poco mejor, menos discriminación, más accesibilidad, mejor empleo. Y creo que ese horizonte, esa esperanza es a donde tenemos que movernos. Totalmente, ¿no? Y totalmente, me sumo a lo que refieres, me hermano con cada una de las palabras que acabas de referir. Y bueno, como yo te decía, me gusta mucho en estas pláticas tratar de traer pues la filosofía de los círculos de paz en estas conversaciones. Hay una pregunta que siempre es como mi pregunta como de cierre y que te la hago, ¿no? En esa confianza, en ese caminar juntos que hemos tenido. ¿Cómo te vas hoy de este espacio y de esta conversación? ¿Con qué reflexiones, con qué regalos te vas el día de hoy? Pues yo me voy contento y me voy tranquilo porque sé que pues seguimos construyendo, ¿no? Seguimos haciendo cosas y ahora ya tienes pues, esos materiales que a mí me tuvieron que haber llegado hace 10 años o 15, pero bueno, pues, nunca es tarde. Y a ti a lo mejor hace 30, ¿no? Pero pues ya que. Entonces, este, pues me voy tranquilo y espero socializar este conocimiento. Y estoy seguro de que un día vamos a poder traer a Agustina Palacios, a Javier Romañac no lo podemos traer porque ya se murió, pero podemos traer a Agustina Palacios, es una jurista de nivel internacional, y estoy seguro que estaría muy feliz de colaborar aquí contigo, con tu audiencia, y empezar pues a construir estas redes más allá de lo local, o sea, desde lo local hasta lo internacional,
para construir espacios dignos para nosotros, que son espacios dignos para todos. Porque otra cuestión bien importante, y con esto quiero cerrar, es que la población mundial está envejeciendo. Y tarde que temprano, el porcentaje de personas que van a requerir asistencia, que van a requerir sillas de ruedas, etcétera, va a aumentar. El construir una sociedad que nos incluya a nosotros no es construir una mejor sociedad para Ángel o para Michelle. Es construir una mejor sociedad para todos y es construir una mejor sociedad para el futuro. Sí, fíjate, y al final creo que ahorita que te escuchaba, eh, la otra vez reflexionaba yo con un maestro amigo llamado Héctor Valle, con el que hace poco hice un video, y él decía, a veces cuando hablamos de paz me pregunto a qué se refieren cada uno de los que estamos en este campo a la paz, ¿no? Y ahorita que tú referías esto último, pues sí me gustaría mencionar que al menos esa es la paz en la que por la que yo trabajo, ¿no? La paz que visibiliza la injusticia, la paz que se compromete por una sociedad más incluyente, que denuncia, que protesta, este, ese es al menos como la posición que yo tengo respecto a lo que entiendo por paz, ¿no? Y me gusta escucharte porque a pesar de que tú propiamente no eres alguien que pudiera decir, ay, me autodenomino como alguien que trabajo por la paz, pero ahorita desde estos trazos que tú decías, pues lo estás, o al menos compartimos esa búsqueda, ¿no? De espacios más dignos y de una sociedad más incluyente. Pues igual, Ángel, me voy muy contento, pues reafirmándote mi amistad y sobre todo déjame decirte que honro y respeto y admiro muchísimo el caminar que has tenido, ¿no? Y desde ahí, pues agradecerte mucho que hayas estado hoy aquí. No, a ti, Michelle, y de verdad hay que hacerlo. Voy a escribirle a Agustina. Lo peor que puede pasar es que no nos conteste, pero si nos contesta, pues ya le Sí. hicimos. Y empezar a tejer estos espacios y empezar a darnos a conocer, ¿no? Y empezar a tratar de construir para todos y entender que esto no va a ser fácil ni va a durar poco, pero va a ser mejor a la larga, ¿no? Gracias por Pues el espacio, gracias por el tiempo y ya sabes, cualquier otra ocasión que quieras platicar conmigo, pues aquí estamos. Pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a quienes nos lleguen a escuchar y pues nuevamente invitarlos a que se sumen en estos principios, en estos valores que pusimos sobre la mesa y invitándolos a que pues nos dejen algún comentario, que nos ayuden a Ángel y a un servidor a seguir reflexionando y pensando posibilidades y pues estamos aquí construyendo comunidad. Pues muchas gracias. A ti, nos vemos.